Yo pinté mi casa. La oración comienza con el sujeto I, que es un pronombre personal en la primera persona del singular y significa yo. Continuamos con la forma verbal paint, del verbo to paint, que significa pintar. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos ed, ya que es un verbo regular y, como sabes, para formar el pasado de los verbos regulares, solo añadimos ed o d si este último termina en e. En este caso, significa pinté, porque se refiere a la primera persona, yo. Luego añadimos el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi, y terminamos la oración con el sustantivo house, que significa casa. I painted my house. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Tú trabajaste muy duro la semana pasada. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural, en este caso, del singular, porque significa tú. Continuamos con la forma verbal work, del verbo to work, que significa trabajar. Para llevarlo al tiempo pasado, le tenemos que añadir ed, ya que es un verbo regular. En este caso, significa trabajaste, porque se refiere a you, tú. A continuación, añadimos el adverbio de grado very, que significa muy, y lo usamos para indicar la intensidad o el grado con que se realiza una acción. Seguimos con el adjetivo hard, que significa duro o difícil. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, en este caso, pasada, que va seguido del sustantivo week, que significa semana, formando la expresión last week, que significa la semana pasada. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido the, el, la, los, las, para darle sentido a la oración. Aquí la expresión lo omite porque no es necesario incluirlo. You worked very hard last week. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Él siempre caminó a la escuela. La oración comienza con el sujeto he, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular y significa él. Luego, añadimos el adverbio de frecuencia always, que significa siempre y generalmente lo encontraremos al principio de las oraciones. Continuamos con la forma verbal walk, del verbo to walk, que significa caminar. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos ed, ya que es un verbo regular. En este caso, significa caminó, porque se refiere a he, él. Seguimos con la preposición to, que significa para, con, en este caso, sería a, y hace referencia hacia dónde se camina. Y terminamos con el sustantivo school, que significa escuela. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido de, los, las, el, la, para darle sentido a la oración. Aquí se omite porque no es necesario. He always walked to school. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Ella estudió en mi clase
el semestre pasado. La oración comienza con el sujeto she, que es un pronombre personal en la tercera persona del singular y significa ella. Continuamos con la forma verbal study, del verbo to study, que significa estudiar. Para llevarlo al tiempo pasado, cambiamos la y por i latina y le añadimos ed, ya que es un verbo regular. Para formar el pasado de los verbos regulares, solo añadimos ed o de si este termina en e. En algunas ocasiones, si el verbo termina en y, la cambiamos por i latina y le añadimos ed. En este caso, se realiza porque a la y le antecede una consonante, es decir, una d. Study significa estudió, porque se refiere a she, ella. Luego, ponemos la preposición in, que significa en. Seguimos con el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi. Y el sustantivo class, clase. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, seguido del sustantivo semester, semestre, formando la expresión last semester, que significa el semestre pasado. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir en todas las ocasiones el artículo indefinido de, el, la, los, las, ya que la expresión lo puede omitir porque no es necesario incluirla. She studied in my class last semester. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. El gato jugó durante todo el día. La oración comienza con el artículo definido de, que significa el, la, los o las. En este caso, se refiere a él porque hace referencia al gato, the cat. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Continuamos con el sujeto de la oración cat, que es un sustantivo y significa gato. Luego, añadimos la forma verbal play, del verbo to play, jugar. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos ed, ya que es un verbo regular. Para formar el pasado de los verbos regulares, solo añadimos ed o de si este termina en e. Como el verbo to play a la y le antecede una vocal, no es necesario cambiar esa y por i latina. Por tanto, queda played con y. Significa jugó en este caso, porque se refiere al gato. Terminamos con el adjetivo all, que significa todo, y junto al sustantivo day, que significa día. En este caso, sería el día. A continuación, añadimos el adverbio de tiempo long, que significa durante. Así, formamos la expresión all day long, durante todo el día. Recordamos que en inglés, los adverbios generalmente los encontramos al principio o al final de las oraciones. The cat played all day long. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Nosotros, nosotras, respondimos todas las preguntas. La oración comienza con el sujeto we, que es un pronombre personal en la primera persona del plural y significa nosotros o nosotras. Luego, añadimos la forma verbal answer, del verbo to answer, que significa responder. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos ed, ya que es un verbo regular
y para formar el pasado de los verbos regulares, solo hace falta añadir ed o de en el caso de que termine en e. En este caso, significa respondimos, porque se refiere a we, nosotros o nosotras. Continuamos con el adjetivo all, que significa todo o todas. Después, el artículo definido de, que significa el, la, los o las. En este caso, las, porque se refiere a las preguntas, the questions. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe un concepto de nombres masculinos y femeninos. Terminamos la oración con el sustantivo question, que significa pregunta. Para formar su plural, le añadimos una S y nos quedaría questions, preguntas. We answered all the questions. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Vosotros, vosotras, llegasteis 10 minutos tarde. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural. En este caso, significa vosotros o vosotras. Continuamos con la forma verbal arrive, del verbo to arrive, que significa llegar. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos solo una de, ya que es un verbo regular, y para formar el pasado de estos verbos, hace falta solo añadir de porque termina en e. En este caso significa llegasteis, porque se refiere a you, vosotros o vosotras. Luego, añadimos la palabra 10, que se refiere al número 10, seguido del sustantivo minute, que significa minuto. Para formar su plural, le añadimos una S, minutes, y significa minutos. Para acabar la oración, tenemos el adverbio de tiempo late, que significa tarde. En inglés lo encontraremos siempre al final de las oraciones. You arrived 10 minutes late. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Hablaron entre ellos, ellas, la semana pasada. La oración comienza con el sujeto they, que es un pronombre personal de la tercera persona del plural y significa ellos o ellas. Continuamos con la forma verbal talk, del verbo to talk, que significa hablar. Para llevarlo al tiempo pasado, le añadimos ed, ya que es un verbo regular. Para formar el pasado de los verbos regulares, solo añadimos ed o de si este termina en e. En este caso, significa hablaron, porque se refiere a they. Luego, añadimos el adverbio to each other, que significa entre sí, y se utiliza para indicar que hay una reciprocidad. Estos adverbios los encontramos generalmente al principio o al final de las oraciones, por lo que nos quedaría, al llevarlo al español, hablaron entre ellos. Recordemos que en inglés no siempre se traduce textualmente, por eso cogemos esa idea para formar la oración. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, en este caso, pasada, que va seguido del sustantivo week, que significa semana, formando la expresión last week, que significa la semana pasada. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido de, el, la, los o las, para darle sentido a la oración. Aquí
La expresión lo omite porque no es necesario. They talked to each other last week. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez.